Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Vega y soy el encargado de dictar este módulo de ensayos clínicos, un tipo de estudio extremadamente importante en la práctica médica asistencial. Antes de empezar, me gustaría hacer un par de aclaraciones. Y es que, desafortunadamente, para nosotros como estudiantes tendremos muy limitado el acceso a trabajar directamente en la redacción de un tipo de estudio como este. Sin embargo, sí estaremos muy vinculados en su lectura crítica y aplicación. Por lo cual, este módulo estará enfocado en qué es un ensayo clínico aleatorizado, sus características principales y estructuración, y su lectura crítica, un abordaje sencillo. Por lo que aquí no pretendo que se aprenda de diseño metodológico extenso como el cálculo de tamaño muestral según pruebas de hipótesis o la redacción propiamente de este tipo de estudios. Sin más que mencionar, disfruten de este. Damos inicio entonces al módulo de ensayos clínicos, una introducción y lectura crítica de estos. Mi nombre es Raúl Fernando Vega Alvear, soy médico interno en la Universidad del Norte, en la Fundación Santa Fe de Bogotá, y soy el actual LEDEC interino de Semuni Norte. El contenido de este módulo estará dividido en dos, en una introducción con unos conceptos claves y una segunda parte sobre la lectura crítica y la actividad formativa. Y por último tendremos una sesión interactiva de forma sincrónica. Entonces, imaginemos que tenemos un grupo A de pacientes y un grupo B de pacientes. Ambos se exponen al mismo fármaco y decidimos estudiar un outcome, la mortalidad. Nos damos cuenta que en el grupo A el 10% de los pacientes muere, mientras que en el grupo B el 5% de estos muere. Y nos preguntamos si es por el fármaco o será por otros factores, como por ejemplo la dosis, la adherencia al fármaco, la edad, el sexo, la genética misma. Esto es uno de los principales inconvenientes a los cuales se enfrentan los estudios observacionales. Y es que en un mundo ideal expondríamos a un grupo A y a un grupo B a un fármaco o no, y valoramos luego los outcomes, considerando que este grupo es exactamente igual, y así podríamos obtener unos resultados mucho más fiables. Y es entonces donde entran los ensayos clínicos. Entonces, ¿qué es un ensayo clínico? Para responder a esta pregunta hay que recordar primero los tipos de estudios epidemiológicos. Si recordamos, los clasificamos en dos según qué tanto interviene el investigador en estos, en observacionales y experimentales. En los observacionales los podemos subclasificar según si son descriptivos o analíticos. En los descriptivos tenemos típicamente el reporte de caso, la serie de casos y el estudio transversal, y en los analíticos los casos y controles y los cohortes. En el grupo de los experimentales los podemos subclasificar en dos, en no aleatorizados y en los aleatorizados. Entonces tenemos los ensayos clínicos aleatorizados, que son los que nos competen en este taller. Pero bueno, a todas estas, ¿qué es un ensayo clínico aleatorizado? Partamos de sus características para definirlo. Lo primero, que es un estudio prospectivo en tiempo, que es aplicado en humanos, por lo cual las consideraciones éticas son importantes. Número 3, hay una intervención sí o sí, sea de tipo diagnóstica, terapéutica, preventiva o educativa. Y por último, hay un grupo comparador, que es el grupo control. E idealmente tiene que ser un estudio aleatorizado y con cegamientos, un estudio ciego. Bueno, ¿y en qué radica toda su importancia? Es que son la técnica experimental por excelencia para evaluar intervenciones y sus riesgos, siempre y cuando sea un ensayo clínico bien diseñado y bien ejecutado. Y aquí entra a colación la famosa pirámide de la evidencia en epidemiología, en la cual en la base encontramos la serie de casos, los reportes de casos, estudios transversales, le siguen los casos y controles, más alto están los cohortes y casi en la cima están los ensayos clínicos aleatorizados. De hecho, es el pico máximo si hablamos de estudios con resultados primarios, mientras que estudios secundarios, como los metaanálisis y las revisiones sistemáticas, están en el punto máximo de la evidencia. Entonces, los ensayos clínicos permiten influenciar en la práctica asistencial, con el objetivo último de ¿qué? De mejorar la salud de nuestros pacientes. Ok, ahora, otro concepto importante es el de pruebas de hipótesis. ¿Qué significa esto? Básicamente, al tipo de pregunta que quiere resolver el ensayo clínico que se está realizando. Entonces, hay tres tipos. Hay uno de superioridad, en el que
se quiere demostrar que la intervención A es mejor que la intervención B, y ciertamente son la mayoría de los ensayos clínicos. Y hay otros dos tipos, uno de no inferioridad, en el cual se intenta demostrar que A no es peor que B. No es relevante si es mejor que B la intervención A, sino que no sea peor. Y es importante porque tal vez la intervención A es más económica o es menos invasiva. Aquí tenemos un ejemplo en la cual se compara este ensayo clínico aleatorizado controlado de no inferioridad, que compara la quimioterapia primaria comparada con la cirugía primaria en pacientes con diagnóstico nuevo de cáncer de ovario avanzado. Y por último tenemos los de equivalencia, en el cual se demuestra que A es similar a B, con un margen de diferencia predeterminado, o sea, del 5, del 10, del 20%, eso está dado por los investigadores. Y aquí tenemos un ejemplo en el que se observa que la videolaringoscopia con el King Vision tiene resultados similares a la laringoscopia directa con la hoja Miller. Es decir, que la hoja Miller tiene resultados similares en pacientes menores de 2 años al utilizarlo comparado con el King Vision, que es un videolaringoscopio. Aquí se puede observar que es un estudio de equivalencia. Listo, ya hemos aprendido varios conceptos básicos de los ensayos clínicos. Ahora avancemos a las fases de los ensayos clínicos. Y es que este tipo de ensayos, de estudios, están diferenciados según la fase en la que se encuentran porque tienen características puntuales en cada una de estas. Varía el número de participantes, varía el objetivo y varían las regulaciones entre estas. Entonces, la primera fase es la número 1, en la cual se van a determinar condiciones farmacocinéticas, sistemas de administración, las características farmacodinámicas, la tolerancia al medicamento, el perfil de seguridad y la dosis tóxica, un componente importantísimo en esta fase. Mencionar que en esta fase los participantes son poquitos, típicamente menos de 20, hay otros estudios o bibliografía que mencionan números más grandes. Sin embargo, en general son pequeños participantes, una pequeña cantidad. Entonces, la dosis tóxica va a estar determinada por los investigadores, el grupo de investigación. Ellos van a determinar qué tan admisible van a ser con la dosis que es considerada tóxica, sea un quinto, un décimo, un tercio de los participantes. ¿Esto cómo se realiza? Primero, entender que son dosis escalonadas, es decir, se inicia progresivamente avanzando hasta llegar a un tope, un punto máximo que se determina como la dosis máxima tolerable. Entonces, hagámoslo con un ejemplo. Imaginemos que tenemos un grupo de 3 participantes y se inicia con 1 miligramo, luego con 2 miligramos, y cuando llega a 3 miligramos, uno de esos participantes muestra sintomatología sugestiva de ser una toxicidad por el medicamento. Entonces, esa misma dosis tóxica en la que tuvo ese participante, 3 miligramos en este ejemplo, se repite en otros 3 participantes. Y si en esos 3 participantes, al menos uno, muestra nuevamente sintomatología de toxicidad, esa se determina como la dosis máxima tolerable. Si no es así, entonces se sigue testeando, se sigue probando progresivamente la toxicidad por la dosis del medicamento. Los siguientes son los estudios de fase 2. En esta fase 2 se va a determinar la actividad de la intervención. Y lo más importante es que esto se va a realizar a través de un comparador, es decir, un grupo control. Y entramos en los conceptos de controles. Hay varias definiciones de controles según el tipo que sea. Entonces, tenemos un control no tratado, en el que, como su nombre lo indica, a un grupo A se le va a dar el tratamiento nuevo, la intervención, y al grupo B se le va a dar nada. Esto tiene unas limitaciones, y es que es complicado asegurarse de una buena aleatorización y un buen cegamiento. Y como veremos más adelante, el saber en qué brazo de estudio, sea tratamiento o no, están los participantes, trae sus inconvenientes. Lo siguiente que tenemos es el control placebo. El control placebo implica que a un grupo A se le va a dar cierta medicación, que es la intervención, y a un grupo B se le va a dar un placebo. Entonces, ¿qué es un placebo? Un placebo es toda intervención inerte, pero que tiene la misma formulación, la misma frecuencia y la misma apariencia que el tratamiento de intervención que se está realizando. Esto tiene algunas condiciones, y es que el placebo solo debe ser utilizado
en patologías, por ejemplo, en las que no existe un tratamiento estándar, porque evidentemente no es ético tener a un paciente al que se le podría dar un medicamento, así sea el ya conocido, para poder compararlo con uno mejor, posiblemente mejor, y que se utilice el placebo siempre y cuando no implique un riesgo de mortalidad o morbilidad permanente en el grupo que no está siendo tratado con un principio activo, sino con un placebo. ¿Listo? El siguiente tipo de control es el control activo, en el que a un grupo A se le va a dar la intervención y a un grupo B se le va a dar el tratamiento estándar ya existente. Esto trae sus ventajas, y es que justamente permite responder a los tres tipos de prueba de hipótesis: de superioridad, de no inferioridad o de equivalencia. Y por último tenemos al control histórico o externo, en el que a un grupo A se le va a dar la intervención novedosa y a un grupo B se le dio el tratamiento estándar pero en otro tiempo. No es una comparación paralela. Esto es útil en el tipo de patologías que son infrecuentes, entonces permiten hacer ese tipo de comparaciones. Otro dato importante en la fase 2 es la estimación del éxito de la intervención. Como esta fase también tiene un grupo pequeño de participantes, entre 100 y 300, el poder estadístico es bajo, justamente porque tiene una baja muestra. Entonces no pueden colocarse outcomes de gran impacto. Por ejemplo, la no recurrencia de un infarto agudo del miocardio. Pero sí pueden colocarse como un outcome la no recurrencia de un síntoma anginoso, por ejemplo. Luego están los estudios fase 3. Estos fase 3 son estudios en los que ya la muestra es mucho más grande, entre 500 y 3000 participantes. Incluso hay que considerar entonces estudios multicéntricos que tienen que estar plasmados justamente en el protocolo para poder prever que van a requerirse un número de participantes grande. ¿Qué ocurre en esta fase? Se utiliza para evaluar directamente los outcomes de interés y la seguridad de la intervención. Ese es el objetivo de la fase 3. Y por último tenemos la fase 4. La fase 4 implica un seguimiento post-marketing. ¿Por qué? Porque si se logra cumplir la fase 3, se adquiere una licencia que permite que la intervención salga al mercado. Entonces, cuando están en fase 4, ya es un seguimiento post-marketing que implica la intervención de farmacéuticas, la intervención de entidades reguladoras como la FDA o el INVIMA. Y lo más importante es que la fase 4 naturalmente es un seguimiento a largo plazo de la intervención. Listo, ahora pasemos a hablar de dos conceptos importantísimos en los ensayos clínicos aleatorizados. Uno de estos es la aleatorización. Entonces, ¿qué es esto? Es asignar de forma aleatoria, al azar, a los participantes en un grupo u otro, en los brazos de estudio, sea el del grupo activo o sea el del grupo control. Hay diferentes metodologías para hacerlo. Está la aleatorización simple, en la que se hace una segregación de la muestra de una relación 1 a 1, uno para este lado, uno para el otro lado, o se puede hacer 2 a 1, o 3 a 1, o 10 a 1. Pero hay otras metodologías que intentan suplir ciertas limitaciones del simple. Por ejemplo, está el estratificado, está en bloques y está en clusters. El estratificado es frecuente y es el que hablaremos ahora con un ejemplo. Imaginemos que tenemos una muestra en la que hay 4 mujeres y 4 hombres. Y por aleatorización simple, queda un grupo de 3 mujeres y un hombre y 3 hombres y una mujer. En este ejemplo un poco burdo, no sería tan impactante el tener esta distribución. Sin embargo, en poblaciones grandes con características muy dispares entre ellos, sí afecta a los resultados del ensayo clínico. Entonces entra la metodología estratificada, que intenta agrupar participantes de la muestra bajo características comunes, como por ejemplo el sexo o la edad, y homogeneizar justamente esto. ¿Para qué? Para disminuir entonces los factores de confusión. Entonces, lo primero sería agrupar los participantes según sus características comunes, en este caso, hombres, mujeres. Y luego, a partir de eso, en un sistema de aleatorización, por ejemplo, en el computador, en Excel o algún generador de números al azar, se asignan
unos números a cada participante en los dos grupos por las características comunes. Entonces, por ejemplo, en las mujeres, en el grupo de mujeres se selecciona el 1 y el 3, y en el grupo de hombres el 2 y el 4. Queda entonces un grupo A de intervención con 2 mujeres con 2 hombres y un grupo B control con 2 mujeres y 2 hombres. Al final, lo que estamos representando acá es justamente una representatividad de la muestra en la que los dos grupos no tienen el factor confusor del sexo, porque en ambos grupos está la misma proporción de estos participantes. Y el último concepto a manejar es el cegamiento. ¿Qué es el cegamiento? Es el enmascaramiento de la información sobre la distribución de los participantes en el brazo de estudio al que fueron asignados. Básicamente el cegamiento es quién recibe qué en el estudio, quién recibe el tratamiento, el principio activo, y quién recibe el placebo o el activo estándar. Hay 3 tipos de cegamiento. Está el simple ciego, el doble ciego y el triple ciego. En el simple ciego está típicamente cegado el participante, es decir, él no sabe qué está recibiendo, pero el investigador y los analistas sí lo hacen, sí lo saben. El doble ciego, ni los participantes ni el investigador, el médico que está entregando los medicamentos, no sabe cuál se le está administrando a qué paciente. Y en el triple ciego, los participantes, los investigadores y los analistas que utilizan los datos para interpretarlos no saben qué está recibiendo cada quien. Lo más común, lo más deseable es un doble ciego como mínimo. Listo. Y ahora, ¿por qué el cegamiento es importante? Porque reduce los sesgos y conductas que afectan la intervención, sea la activa o el placebo. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen expectativas que pueden llevarlos a desarrollar conductas, como por ejemplo, que afectan la adherencia al tratamiento. Está el sesgo del investigador o experimentador, en el cual él mismo induce conductas en los participantes o induce creencias en los demás investigadores o modifica de forma intencional o no ciertos datos que afectan la credibilidad del estudio. Y además se disminuye el riesgo del efecto placebo. Bueno, recapitulemos. ¿Qué has aprendido hasta el momento? 1. ¿Qué es un ensayo clínico aleatorizado? 2. Su importancia y su nivel de evidencia. 3. Los diferentes tipos de pruebas de hipótesis que existen para los ensayos clínicos aleatorizados. 4. Las fases de un ensayo clínico aleatorizado. Y 5. Los importantes conceptos de aleatorización y cegamiento. Ahora, si tienes el privilegio de participar en un ensayo clínico aleatorizado como investigador, te dejo adjunto a este video 3 enlaces de interés. Número 1 es el Spirit Statement, el cual es una guía de lo que tiene que contener un protocolo. Número 2, el International Clinical Trial Registry Platform de la Organización Mundial de la Salud, en la cual se registran justamente los ensayos clínicos. Y por último, el Consort Statement, en el cual está una guía para la presentación de un ensayo clínico ya como un artículo para una revista.